un necesario ajuste a fin de evitar contradicción y colisión de normas que pueda devenir en inaplicabilidad de las mismas. Segundo, en el artículo 8 del proyecto, relativo al principio de transparencia y publicidad de los procesos, se admiten como excepciones al mismo, abro comillas, aquellas estrictamente necesarias para proteger la intimidad, el honor, el buen nombre o la seguridad de cualquier persona, cierro comillas, sin señalar ni en este ni en los subsiguientes artículos casos expresos, lo que significa que quedará a libre criterio del juzgador el determinar en qué casos los procesos no son públicos, lo cual es negativo, ya que la publicidad garantiza la transparencia de la administración de justicia y la imagen de ésta frente a la sociedad. Por lo expuesto, esta excepción debe eliminarse a fin de que se rija únicamente lo previsto en el inciso segundo del mismo artículo que establece, abro comillas, son reservadas las diligencias y actuaciones procesales previstas como tales en la Constitución y en la ley, cierro comillas. Tercero, en el proyecto, cuyo carácter es eminentemente adjetivo, es decir, de procedimiento, se incorporan normas de carácter positivo destinadas a incorporar reformas a las leyes como el Código Civil, que no constan expresamente determinadas y que, por su carácter, deberían tramitarse como tales, como las disposiciones contenidas en los incisos penúltimo y último del artículo 92 del proyecto. Los referidos incisos nada tienen que ver con el tema que se legisla, abro comillas, contenido de la sentencia escrita, cierro comillas, y en ellos se incorporan normas que modifican una cantidad de disposiciones vigentes en el Código Civil sobre disolución de la sociedad conyugal, derecho real de uso o habitación y amparo posesorio, estableciendo que en el caso de la disolución de la sociedad conyugal, cuando exista un solo bien social destinado a vivienda, la o el cónyuge a la cual se le confíe el cuidado de las o los hijos menores o con discapacidad, tendrá derecho real de uso y habitación, que el goce del derecho de uso y habitación de que se habla en el inciso anterior elimina la posibilidad de que la o el otro cónyuge cohabite en el bien gravado, pudiendo la o el agredido solicitar amparo en su posesión. En esta disposición, entre las principales incongruencias se destacan, primero, no en todos los casos de disolución de la sociedad conyugal hay sentencia. Segundo, en la sentencia del divorcio, el juez no podrá pronunciarse sobre la disolución de la sociedad conyugal que se produce por mandato de ley. Tercero, se confunde el derecho real de uso con el de habitación, ya que el derecho de habitación es el que se refiere a una casa y a la utilidad de morar en ella. Cuarto, mediante este gravamen se establece una limitación al dominio que podría afectar derechos. Quinto, conforme al artículo 729 del Código Civil, el usuario es un mero tenedor que ejerce su derecho sobre una cosa, no como dueño, sino en lugar o a nombre del dueño, mientras que el poseedor ejerce tenencia de una cosa determinada con el ánimo de señor o dueño. Sexto, se confunde la disolución de la sociedad conyugal con liquidación de la misma. Séptimo, se constriñe a los casos de matrimonio, ya que nada dice respecto de la disolución de la sociedad de bienes generada por la unión de hecho. Octavo, nada establece respecto a cuándo se procederá con la liquidación de la sociedad conyugal. Noveno, no se especifica tiempo al tratarse de hijos menores. Décimo, la incapacidad tiene duración definida solo cuando es temporal, ya que la definitiva acompañará a la persona toda su vida. 11. No se legisla para el caso de que la persona a cargo de la custodia de los menores posee bienes propios que no ingresaron a la sociedad conyugal ni a la sociedad de bienes. 12. Se debe reflexionar sobre la necesidad de incluir para el desarrollo de la disposición semejante excepciones para el caso del cónyuge agraviado que consta en el Código Civil por el peso de la racionalidad específica. Este es un tema que debe ser analizado. Tiene un minuto, asambleísta. Gracias, señora presidenta, con mucho detenimiento, ya que se podría afectar derechos, por lo que sugiero procurar en la legislación
lograr un justo equilibrio, considerando que el alimentante debe además cumplir con su obligación y proporcionar alimentos. Hasta allí las observaciones, señora Presidenta, presentado también por escrito el presidente de la Comisión para su análisis. Muchísimas gracias. Gracias. Tiene la palabra asambleísta Jorge Escala. Muy bien, la intervención de William Garzón, asambleísta por Alianza País, por la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Una nueva intervención dentro de este debate, el segundo debate del Código Orgánico de Procesos. Vamos entonces con el asambleísta Jorge Escala, del Movimiento de las Izquierdas. Observaciones a este proyecto de Código Orgánico General de Procesos. Y tiene que ver con lo que está planteado en el artículo 34 de la representación de la naturaleza, que habla de que la naturaleza podrá ser representada por cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo humano a través del defensor del pueblo, quien además actuará como iniciativa propia. Queremos decirles que lo que está escrito es una barbaridad. Es contrario a lo que establece la Constitución en varios artículos. Artículo 71 de la Constitución claramente señala que toda persona, comunidad, pueblo, nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Y resulta entonces que aquí se establece que la naturaleza podrá ser representada por cualquier persona, colectividad, pero la ejerce en los hechos la Defensoría del Pueblo. Eso es anular el derecho que tienen los pueblos y las organizaciones sociales, los colectivos. Aquí en el Ecuador, los defensores de la naturaleza se llaman precisamente los pueblos y nacionalidades indígenas que hoy defienden sus territorios frente a la política de despojo que viene implementando este gobierno para desde allí seguir con la política de saqueo, el extractivismo, destruyendo la naturaleza. No necesita entonces estos pueblos, estas organizaciones populares, comunitarias, tener representantes para ejercer el derecho a la defensa de la naturaleza. De tal manera que sí pedimos a esta comisión que rectifique, porque esto es anular una conquista y derecho. Esto es un retroceso en la conquista alcanzada por el movimiento sindical, por el movimiento popular, por el movimiento indígena campesino en el Ecuador. Esta redacción guarda lógica, tiene razón con la política de voracidad que tienen las empresas transnacionales para quien gobierna el actual régimen. Entonces es evidente que hoy le quieren anular el legítimo derecho de la representación de los pueblos y nacionalidades para ejercer la defensa de la naturaleza. Es contrario esta redacción de este artículo 34 del Código Orgánico General de Procesos, es contrario a lo que establece el artículo 76, numeral 7, literal G, cuando se refiere a los derechos de protección establecido en la Constitución, que habla, que determina que en todo procedimiento judiciales se tiene derecho a ser asistido por un abogado o abogada de su elección o por defensora o defensor público, de tal manera que los pueblos y nacionalidades indígenas podrán ejercer el derecho a la defensa vía organización y también definiendo, escogiendo qué abogado asume esa defensa, y no necesariamente una defensoría que ha sido indiferente a la violación de los derechos humanos aquí en el Ecuador, a la violación de los derechos colectivos aquí en el Ecuador, de tal manera que los pueblos y nacionalidades indígenas no requieren ni necesitan de una defensoría que ha servido solamente para ocultar las violaciones de los derechos humanos en el Ecuador. Este artículo 34, presidenta y presidente de esta comisión, es contrario también a lo que ordena
el artículo 57 de los derechos colectivos, que se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas estos derechos: la propiedad, de sus tierras, áreas que serán inalienables, inembargables e indivisibles. Son defensores, según este artículo numeral 12, de la biodiversidad, de sus tierras, de sus plantas, de sus animales, de sus minerales, del ecosistema. Es decir, son los auténticos representantes y defensores de la naturaleza y no están dispuestos a renunciar a ese derecho alcanzado en Montecristi. Por lo tanto, lo que están escribiendo es inconstitucional. Viola este artículo 34, lo que establece el artículo 66, numeral 23 de la Constitución, que claramente señala el derecho a dirigir quejas y peticiones de los individuos y colectivos. No necesitan entonces intermediarios las comunidades y pueblos indígenas para defender los recursos naturales o defender la naturaleza, señora presidenta. Este artículo numeral 34 obviamente pretende anular estas conquistas y derechos de los pueblos y nacionalidades. Y aquí se ha dicho mucho, he escuchado, de que no quieren volver al pasado, que se le ha dado credibilidad y eficiencia a la justicia, que hay un cambio de justicia. Aquí tenemos la amenaza que hizo Alexis Mera a los jueces para evitar o impedir o amenazar a los jueces si se pronuncian a favor de los maestros que presentaron recursos de protección para hacer prevalecer la justicia, el derecho al estímulo a la jubilación. ¿De qué justicia nueva hablan? A ver, el doctor Miguel Antonio Arias, juez primero de garantías penales en Cuenca, renunció diciendo que renuncia porque hay intromisión gubernamental en ejercicio soberano de la jurisdicción con grave deterioro de la independencia judicial. En todo este tiempo el poder político ha venido destruyendo el sistema constitucional de derecho y de justicia en el Ecuador. Entonces, pueden decir aquí que se disminuyen procesos, se aceleran procesos, pero mientras la justicia esté secuestrada en el poder, seguirá protegiendo, alentando la corrupción y dando sentencia de 3 meses como a los comecheques y queriendo meter presa a la maestra, a la mujer luchadora Mary Zamora. ¿De qué justicia hablan cuando hay sentencia declarada inocente Mary Zamora, diligente el fiscal general? Presenta un recurso extraordinario de protección a la sentencia de inocencia a la maestra Mary Zamora, cuando esos recursos es presentado y se lo ejerce solo para las personas, no para las instituciones. ¿De qué justicia independiente hablan los correístas mientras esté secuestrada? Todo lo que digan, nada podrá hacer prevalecer derechos o se podrán prevalecer derechos de los trabajadores y los pueblos del Ecuador, que hasta en este proyecto de ley se anulan conquista y derechos de los trabajadores. Entonces es evidente, señora presidenta, de que la bancada plurinacional de las izquierdas, mientras mantengan estas contradicciones, la doble moral, el doble discurso, ¿verdad?, definitivamente no votará por leyes antinacional, antipopular, porque lo único que quieren evitar aquí es la resistencia de los pueblos, sobre todo las nacionalidades y pueblos indígenas, frente a la política de saqueo de las grandes compañías mineras y petroleras para quien gobierna el actual régimen. De tal manera, presidente de esta comisión, Mauro Andino, ojalá que estas observaciones que estamos haciendo puedan servir para que haga las rectificaciones del caso. De todo modo, si no rectifican, lo cierto es que el descontento popular crece del 65 al 78%. El pueblo dice que todas las reformas o contrarreformas a la Constitución debe el pueblo decidirlas en las urnas. Es evidente entonces que se desploma la credibilidad
del correísmo y crece la unidad, el descontento popular, que el 19 de marzo, nuevamente retornaremos a las plazas y calles del Ecuador. Y el 26 de marzo, la Federación Única del Seguro Social Campesino defenderá la autonomía del IES y combatirá la política de caja chica. Gracias, de este asambleísta. gobierno. Se terminó su tiempo. Le damos la palabra al asambleísta Cristian Viteri. Fue la intervención del asambleísta Jorge Escala, quien es representante por las izquierdas en la Asamblea Nacional, es asambleísta nacional alterno de Lourdes Tibán. Vamos con una nueva intervención, el asambleísta. En hacer nuestras muchas las observaciones de otros asambleístas también y darnos cuenta que han sido recogidas en este informe para segundo. El asambleísta Cristian Viteri de la provincia del Guayas. Que ya estaba bastante bien. Sin lugar a dudas estamos ante un hecho histórico el día de hoy, porque se va a producir una renovación total de la justicia y del modo, de la metodología para realizar la justicia, logrando así imponer los principios de economía procesal, celeridad, inmediación, publicidad que establece la Constitución. Al respecto me permito hacer algunas observaciones. Primero, contestar un poco sobre las partes. Hace un momento el asambleísta que me precedió en el uso de la palabra dijo que la naturaleza no necesitaba de intermediarios a través del defensor del pueblo para que sea representada, cuando dice que todas las personas naturales o jurídicas o comunidades pueden representarla, pero a través del defensor del pueblo. Esto tiene una razón de ser, porque como cualquier persona podría representar a la naturaleza, entonces cualquier transnacional o cualquier persona interesada, eso sí, en representar mal a la naturaleza, va a provocar una cosa juzgada. Si presenta o incoa un juicio a favor disque la naturaleza y lo defiende mal. Por esta razón es que todos los juicios en los que se represente la naturaleza por una misma causa, es que se establece que sea a través de un representante que es el defensor del pueblo, sin que los interesados no pueden o no dejen de participar como partes procesales. Esto es fundamental dejarlo aclarado, porque no hay nada extraño ni de trasfondo en este tema. En segundo lugar, respecto a las tercerías. En su día varios asambleístas hicimos observaciones que la tercería excluyente no podría limitarse solamente a bienes con título inscrito, porque podría entenderse que se está tratando solamente de bienes inmuebles o de algunos bienes muebles que se registran, valga la redundancia, en algunos registros públicos, como las acciones, las participaciones de acciones o como los vehículos en la Agencia Nacional de Tránsito. Sin embargo, hay cosas muebles que podrían embargarse y no necesariamente se registran en ninguna parte. Por ejemplo, es posible que se ordene el embargo de un inmueble con varios muebles en su interior que le pertenece, por ejemplo, a un arrendatario. En este caso, por lo menos, si bien es cierto, se ha corregido la redacción del artículo 49 del artículo 44 respecto a la tercería excluyente, persiste el error, si me están escuchando los miembros de la comisión, los asesores, persiste el error en el artículo 414. En el artículo 414 aún se establece que si se trata de una tercería de dominio fundamentada exclusivamente en un título inscrito, por lo menos debería decirse un título inscrito o anotado en un registro público, porque el contrato de arrendamiento, por ejemplo, se inscribe en el juzgado de inquilinato y de acuerdo al proyecto ahora se inscribirán las notarías, pero está inscrito en un registro público, de tal manera que se puede demostrar que existe o que existió tal contrato y que se puede demostrar la propiedad de ese bien. Respecto a el litis consorcio, en el artículo 49 se establece que los liticonsortes serán considerados en sus relaciones con la contraparte como litigantes separados. Los actos de cada uno de ellos no redundarán ni en provecho ni en perjuicio de los otros. Al respecto, tengo que decir que hay relaciones jurídicas sustanciales sobre las que no es posible pronunciarse por partes, fraccionando o calificándolas solo respecto de algunos sujetos,
porque la decisión que se tome va a afectar a todos. Por ejemplo, si se pide, o la acción que se inicia es la acción de nulidad de un contrato, donde son varias las partes que han suscrito el contrato, no se puede demandar solamente a una de las partes, porque el contrato no puede ser nulo solo para una parte y válido para la otra. O el contrato es nulo para todos, o es nulo el contrato o es válido, pero no puede ser válido para uno, nulos para otros. O por ejemplo en acción de obra nueva, cuando existen varios copropietarios. Si la sentencia es que se paralice la obra o que no se continúe con una obra nueva y solamente se demanda a uno de los copropietarios pro indivisos y no se demanda a todos, la sentencia es inejecutable. Se volvería inejecutable porque esa obligación es indivisible. Y entonces, incluso se establece la posibilidad aquí en la ley del litisconsorcio pasivo necesario. Lo establece el artículo 312 en el numeral 3. En el artículo 312 dice, numeral 3, si se aceptan las excepciones de falta de capacidad, de falta de personería o de incompleta conformación del litisconsorcio, es decir, que sí puede haber lo que se denomina la falta de legítimo contradictor. Como dice David Echandía, no existe legítimo contradictor solamente cuando se demanda a la persona que no debe demandarse, sino cuando se demanda a todas las personas que deben demandarse. Como el caso, por ejemplo, de la nulidad de una escritura pública. Si no se demanda al notario, entonces hay falta de legítimo contradictor porque en ese caso habría que llamarlo notario a juicio. Y por eso una solución podría ser lo que establece el Código Civil italiano, por ejemplo, el Código de Procedimiento Civil italiano, por ejemplo, que establece que si la decisión no puede pronunciarse más que frente a varias partes, éstas deben accionar o ser demandadas en el mismo proceso. Si éste es promovido por algunas o contra algunas de ellas solamente, el juez ordenará la integración del contradictor, o sea, del contradictor que falta. Respecto a las medidas cautelares, en el artículo 122 se establece el catálogo de medidas cautelares. Creo que debe incluirse la paralización de la obra nueva y con un requisito que haya una exhibición previa. Está bien que se haya eliminado un proceso especial para el juicio de obra nueva, está perfecto, porque no puede haber tantos juicios especiales, pero evidentemente existía actualmente la norma que cuando alguien inicia una acción de obra nueva, la primera providencia es la paralización de la obra, y eso debe incluirse como medida cautelar con una exhibición previa, porque en el actual sistema el juez en la primera providencia establece la paralización de la obra y la inspección judicial en el acto, para establecer hasta cuánto avanzaba la obra, porque si la obra está terminada ya no cabe el juicio de obra nueva, sino una acción reivindicatoria. Respecto a las excepciones previas, el artículo 162 establece cuáles son estas excepciones previas. Sin embargo, es fundamental en este punto dejar aclarado que existen excepciones previas que no deben causar cosa juzgada. Y hay que dejarlo aclarado porque si hay ilegitimidad de personería, es decir, demandó a alguien que no era, digamos, no era el gerente general de una empresa, o hay falta de legítimo contradictor, que es distinto, demandé al que no tenía que demandar, por equivocación o por lo que sea, se puede volver a iniciar la demanda. Hay sentencias de la Corte Nacional que dice que cuando hay falta de legítimo contradictor, eso causa cosa juzgada porque no hay norma al respecto. Creo que de las causales primera a la quinta de secciones previas es lo que se conoce hoy como excepciones dilatorias y que por lo tanto deberían ser sujetas debería establecerse al menos una disposición que diga que las causales primera a la quinta de secciones previas no causan cosas juzgadas, porque no es así, no causan cosas juzgadas. Por otra parte, respecto a la falta de contestación a la demanda, me parece que el artículo 166 no debe establecer que la falta de contestación a una demanda hará presumir ciertos los hechos susceptibles de confesión contenidos en la demanda. Me parece que la norma más adecuada es la que está actualmente, que hacer eso significa apreciar un indicio en contra de quien no contesta la demanda, porque de lo contrario estaríamos relevando al actor de probar los hechos que afirma, que lo dice especialmente o específicamente el artículo 178 de este mismo cuerpo legal. Tiene un minuto, asambleísta. Gracias. Respecto a la práctica de pruebas, la finalidad de la prueba es el esclarecimiento de la verdad. En eso sí estoy de acuerdo que la prueba oficiosa debe ser para todas las materias,
para todos los juicios, no solo laboral y la niñez, sino para todos los juicios y en todas las instancias, porque lo que busca el procedimiento es el esclarecimiento de la verdad, y eso es lo que debemos nosotros procurar en este código. Finalmente, estoy de acuerdo con la observación del artículo 156, pero no estoy de acuerdo con el calificativo de barbaridad, que ha dicho que todo es una barbaridad. Eso es mentira. Este es un excelente libro y que el artículo 156 se ha deslizado un error. Y ahí dice que el juez se inhibirá por incompetencia. Por incompetencia en la materia es lo que debe decir, para que no sea eso contrario a las normas que establecen las reglas de prorrogación de la competencia que están establecidas en el Código Orgánico de la Función Judicial y que establece que cuando hay incompetencia por cualquier causa que no sea la materia, se prorroga la competencia en el juez y el juez tiene que mandarlo al juez competente que corresponde, o se prorroga en su juez si es que no se secciona con falta de competencia o lo envía al juez que le corresponde. Gracias, asambleísta. Presidente. Hay punto de información solicitado por la asambleísta Marcela Guiñaga. Lo que hemos escuchado, hizo la intervención el asambleísta Cristian Viteri por Alianza País de Guayas y ahora la asambleísta vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Marcela Guiñaga. Punto de información. En este proyecto, el artículo 35 del COGEP lo que propone es específicamente a todas acciones de prevención, remediación, restauración y reparación de daños ambientales que corresponden por materia civil. Cuando hablamos de que la naturaleza es sujeta de derechos, queremos decir que la naturaleza no se puede representar por sí misma, porque no es una persona, evidentemente. Y cuando dice el asambleísta que aquí lo que estamos es restringiendo los derechos de los ciudadanos y las comunidades, mencionar y recordarle que la propia Constitución en el artículo 215 establece a la Defensoría del Pueblo como esa función de protección y tutela de los derechos de los habitantes, más aún en concordancia con el artículo 8 de la Ley de Defensoría del Pueblo, donde corresponde, y son deberes, en este caso del Defensor del Pueblo, intervenir en asuntos como partes relacionados a la protección del medio ambiente. Aquí no estamos hablando de las propias restauraciones que puedan pedir por daños y perjuicios en materia civil una persona en torno a un daño ambiental porque ha perdido, por ejemplo, a través de un derrame, puede haber perdido, yo qué sé, su ganado o porque han tomado de una fuente con hidrocarburos. Nos referimos a la reparación integral de lo que se llama naturaleza, comprendiéndose como todos los elementos que participan de un ecosistema. Es importante señalar, Presidenta, que hay que estar debidamente informado y conocer para que aquí no se diga que la defensa de la naturaleza corresponde a una u otra persona, pero sí es deber del Estado llevar adelante todos los procesos en torno a los derechos que nos corresponden al resto de los habitantes y al ser sujeta de derechos es evidentemente que tiene que hacerse a través de una institucionalidad como la Defensoría del Pueblo. Gracias, asambleísta. Tiene réplica asambleísta Jorge Escala. Muy bien, estos son recursos parlamentarios para poder aclarar asuntos referentes al debate, al tema en debate, en este caso el Código de Procesos en referencia a la naturaleza como sujeta de derechos. Podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Y así como ustedes están redactando, le dan una potestad exclusiva a la Defensoría del Pueblo y por lo tanto anulan este derecho constitucional no solamente a las personas, sino también a los pueblos y nacionalidades. De tal manera que está clarísimo, una cosa es lo que están expresando ustedes y otra es lo que está escrito. Y más aún, si el artículo 76, numeral 7, literal G de la Constitución, cuando se habla de los derechos de protección dentro del debido proceso, la persona o los colectivos también tienen derecho a asistir a un abogado o abogada de su elección. ¿Por qué necesariamente tiene que ser la Defensoría del Pueblo? Ahora bien, no estamos diciendo que la Defensoría del Pueblo, ¿verdad?, deje de defender la naturaleza. Lo que estamos diciendo es que si la Defensoría del Pueblo le dan esa facultad, qué bien, pero no le pueden negar, no le pueden anular el derecho a los pueblos y nacionalidades a seguir defendiendo la naturaleza. De tal manera que eso está consagrado en el artículo 71 que hemos dado lectura y por lo tanto lo que están escribiendo es contrario a la Constitución. Tarde o temprano esto tendrá que ser desmontado
Esto obedece a la lógica de la política de saqueo, nada más, a la política entreguista de los recursos naturales y de despojo de los territorios a los pueblos y nacionalidades, más aún si le quitan el derecho de asumir directamente la defensa de la naturaleza. De eso se trata. Tiene la palabra asambleísta Fernando Bustamante. Vamos luego de la réplica del asambleísta Jorge Escala, vamos con el asambleísta por Alianza País, Fernando Bustamante. Voy a usar el poco tiempo que tengo, no en aplaudir la iniciativa, se lo ha hecho suficientemente, el proyecto es de una enorme importancia, eso no lo vamos a discutir, pero aquí tenemos que concentrarnos en ver de qué forma lo mejoramos, qué podemos aportar que haga que sea todavía más conveniente para el país que lo que ya de por sí es. Y por lo tanto me voy a concentrar en algunas observaciones en las cuales quisiera insistir, que me parece que tienen que tomarse en cuenta en la comisión antes de pasar a la votación. Y entro en materia. A mí personalmente me sigue preocupando el tema de la citación. La citación es extremadamente importante y determinante en un proceso judicial, porque si no se realiza convenientemente, desbarata el derecho de la parte que está siendo llevada a juicio, ¿no es cierto?, la parte afectada para la legítima defensa. A mi juicio, la tecnología es una excelente ayuda cuando no es el procedimiento el que se somete a la tecnología, sino la tecnología a la naturaleza intrínseca, al espíritu del procedimiento. La falta de citación, a mi juicio, le quita una legitimidad absoluta al proceso, porque deja a la parte demandada en indefensión. Y esto no solo que es inconstitucional, sino que es ilógico, no es ético. Es muy riesgoso establecer que la citación puede hacerse por los medios de comunicación. El asambleísta Mauro Andino dijo esta mañana, y no voy a refutar lo que dice, que esto de los medios de comunicación o internet o correo electrónico es en última instancia. Sin embargo, yo quisiera reflexionar sobre el hecho de que es perfectamente posible arreglar las cosas para no encontrar a la persona por las vías ordinarias y llegar rápidamente a la conclusión de que no queda más que convocarla por la radio o por el internet o por un correo electrónico que es proporcionada por la parte demandante a sabiendas que ese ya no es o nunca fue el correo electrónico donde esa persona puede ser hallada, o peor aún, asumiendo algo que no podemos asumir, al menos por ahora, que es que tener correo electrónico o escuchar la radio o tener internet es una obligación del ciudadano. Es obligación del ciudadano que si recibe la citación, la dé por recibida y acuda a ella. Yo creo que la comisión debe volver a pensar en el carácter auxiliar, pero no obligatorio ni supletorio de los medios tecnológicos. ¿Quién de ustedes escucha han citado? ¿Cuántas emisoras siquiera de ustedes? Y yo personalmente, mi crónico espero que una parte que pierda. Estoy citando ejemplos de problemas que pueden sugerir en la aplicación irrestricta, sin salvaguardias de la tecnología. Creo que se debe mantener las solemnidades de la citación. Es muy riesgoso lo que se está planteando porque puede ser mal utilizado. También es extremadamente riesgoso otra cosa que aparece aquí, que es que si una persona manifiesta que conoce determinada petición o providencia, se asuma que está citada. Estoy refiriéndome al artículo 50. En la actualidad la citación se hace en legal y debida forma. De todas maneras, aun cuando una de las partes procesales esté litigando en un proceso. Si hay un nuevo incidente, por ejemplo, se debe citar al demandado nuevamente. Esto debe mantenerse para que exista seguridad jurídica y se garantice el derecho a la defensa. La razón de citación determina en forma clara que la persona ha recibido la citación y que por lo tanto conoce el contenido de la demanda y puede por lo tanto asumir su derecho a la defensa.
Lo del correo electrónico me parece aún más riesgoso para que se cite a una persona, porque el que proporciona el correo electrónico es la parte actora, y la parte actora tendrá todo el interés del mundo que ese correo electrónico nunca sea hallado. Debe eliminarse esta posibilidad, porque ustedes saben, cambiamos nuestra dirección, cambiamos nuestro correo electrónico, no tenemos correo electrónico, no leemos nuestro correo electrónico, no tenemos por qué poseer una cuenta de correo electrónico. El hecho que sea de facto altamente difundido no lo convierte en una situación en que podamos presumir que la persona tiene que leerlo o tenerlo. La citación debe mantenerse como una solemnidad sustancial, de tal manera que creo que debe mantenerse como está. Es decir, mediante boleta entregada en persona por funcionario competente, mediante 3 boletas entregadas en el domicilio comprobado del demandado, o a través de la prensa escrita en 3 publicaciones, solo cuando se ha declarado bajo juramento por parte de la parte actora que se desconoce el domicilio de la parte demandada. O sea, la tecnología es muy linda, nos llena de posibilidades, pero ojo, muchas veces nosotros perdemos de vista lo sustancial. Les voy a dar un ejemplo. El día de ayer se dañó el audio en la comisión, no se podía grabar, hubo que suspender la sesión. No debería tener que suspenderse la sesión, debería tenerse simplemente la obligación de registrar el contenido de lo que ocurre en la comisión por el medio que sea. Y si se dañan los micrófonos, perfecto, alguien toma acta y se acabó, y eso tiene validez y se buscará la forma en que eso tenga verdadero, digamos, estándar jurídico. No podemos, imagínense lo que es que porque se daña una grabadora, una comisión legislativa no puede sesionar. A eso me refiero cuando muchas veces en nuestro entusiasmo tecnológico, en nuestra fascinación con los nuevos medios, nos olvidamos que finalmente tenemos que precautelar el contenido sustantivo y la naturaleza del proceso en que estamos involucrados, manteniendo siempre a la tecnología como un servicio subsidiario situacionalmente adecuado, pero no como un imperativo que tiene que aplicarse sine qua non. Y eso vale no solo para esto, sino para muchas prácticas que se están imponiendo en este país y en el mundo entero, en trámites y en situaciones que, sobre pretexto de eficiencia y rapidez, pueden estar conculcando la naturaleza intrínseca del proceso que se está intentando llevar a cabo. Quisiera referirme también al tema de la publicación. Ya lo hizo un colega. Se refiere a la publicación que se realice, por ejemplo, en el Internet, ¿no es cierto?, de algunas demandas. Yo quisiera estar seguro y me gustaría que la redacción sea absolutamente clara para asegurar que no se utilizará simplemente las demandas para humillar, vejar o simplemente desprestigiar a las personas. Lo que también he dicho se aplica al artículo 55, que es la citación a los herederos. Insisto en que debe también mantenerse que la citación sea con las solemnidades del caso en el caso de los herederos. Del artículo 87, los efectos de la falta de comparecencia en las audiencias. Considero que el numeral 2 de este artículo atenta contra el derecho a la defensa garantizado en la Constitución. Si una persona deliberadamente no concurre a la audiencia, debe entenderse como una negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda, pero no ser privada de la oportunidad de hacer valer sus derechos procesales. Me temo que ello sería inconstitucional. Quisiera señalar también, finalmente, el tema del anuncio de la prueba. El artículo 135 señala que todas las pruebas tienen que ser anunciadas previamente. A mí me preocupa el problema. En otros sistemas contenciosos de tipo adversarial, no existe la exigencia de la publicidad previa de la prueba. Uno puede sacar pruebas que la otra parte no conocía de antemano. Lo que sí tiene que tener la otra parte es la oportunidad, a su debido tiempo, de tener contrapruebas o de traer contrapruebas. Yo dejaría esa posibilidad, pero con la provisión de que si aparecieran pruebas no anunciadas previamente, el juez dé la oportunidad a la otra parte
con el tiempo y los recursos suficientes para establecer la contraprueba o el contrainterrogatorio o lo que venga al caso. Esas serían, me parece que ya se me está acabando el tiempo, tengo muchas observaciones más de este tipo, pero sí me parece, quiero terminar con esto, ¿no es cierto?, que hay que tener cuidado con el tema de no llevar el tema de la lealtad procesal a un punto en que pueda eventualmente, imagínese, surge una prueba exculpatoria de última hora, ¿no es cierto?, y no se puede presentar en la audiencia porque no fue anunciada previamente. Aparece, por ejemplo, alguien que quiere confesar que es el verdadero autor del delito, pero como no se anunció como prueba, el señor no se puede presentar, o no se puede acoger, porque no estaba previamente avisado, y es un imprevisto procesal. Gracias, asambleísta. Sí, es un ejemplo que quiero mencionar respecto al tema. Gracias, Creo que se puede asambleísta. flexibilizar. Muchas gracias, señora presidenta. Tiene la palabra asambleísta Marisol Peñafiel. Hizo uso de la palabra el doctor Fernando Bustamante, de Alianza País. Vamos con Marisol Peñafiel, quien también pertenece al movimiento de Alianza País, quien está haciendo su ingreso al Pleno. Y seguimos en esta transmisión de la radio de la Asamblea Nacional, sesión 317, segundo debate del proyecto de ley orgánica de procesos. Presidenta, sin duda que el debate que hemos tenido el día de hoy es un debate enriquecedor. Creo que hay algunos planteamientos que, en el ánimo de mejorar un documento que es necesario para cumplir con lo que establece la Constitución en el artículo 89 y en el artículo 168, cuando se refiere a cómo la Administración de Justicia ha de mejorar para cumplir los principios de inmediatez, de celeridad, de acceso a la justicia en forma oportuna, y digo, por lo tanto, es un debate que la Comisión deberá acogerla con esa benevolencia que permita mejorar el documento. Quiero agradecer a la Comisión y reconocer la voluntad para, en la elaboración de este nuevo cuerpo jurídico, saber y entender que existen normas comunes a los procesos y qué es lo que está planteando, pero que hay unas especificidades en materias determinadas, como por ejemplo en materia de niñez, en materia de adolescencia, que refiere a temas como pensión de alimentos, como los apremios, como medidas cautelares, y un tema también que ha sido abordado con la Comisión, como es en materia laboral, lo que se refiere a los contratos de aprendizaje o contratos de aprendiz, que lo refiere también el Código General de Procesos. En ese marco, yo quiero también plantear algunos argumentos de lo que consiste este sistema oral y a dónde el Código Orgánico General de Procesos también apunta y fortalece. Y creo que ese desarrollo de los procesos judiciales a través de audiencias, en donde el eje fundamental es el pronunciamiento oral del juez. Ese es un principio fundamental de lo que es el sistema oral. Sí, podríamos decir, alguien dijo, es un método que conlleva a obtener un fin, pero la esencia de la oralidad está en que el juez en forma inmediata administre justicia, pero garantizando derechos, es decir, respetando el debido proceso, garantizando en forma inmediata y tutelando el derecho del ser humano, de la persona. Ese es en esencia lo que conlleva a adoptar un código orgánico de procesos que mejore el acceso a la justicia para garantizar los derechos. Creo que temas fundamentales que han sido acogidos y que hay que resaltar son la declaración de testigos, la confesión judicial, la declaración de peritos que se realizan en audiencia y contacto con el juez. Y aquí tenemos unas medidas que también, y figuras jurídicas que el Código General de Procesos recoge. Y yo quiero referirme en particular, y creo que la Comisión ha tomado la decisión adecuada, sin embargo de aquello también plantearnos algunas observaciones.
Me parece que cuando nos referimos al tema de los principios del debido proceso, de ese modelo dispositivo, del derecho a la defensa, de la contradicción inmediata, de la concentración y eficacia, no podemos dejar de lado esta justicia especializada y la realización de la instrumentación jurídica a través del principio del interés superior de niñas, niños y adolescentes. Recoge la norma, sobre todo en medidas cautelares, insisto, refiriéndose inclusive al tema del contrato de aprendizaje, al régimen de convivencia familiar, alimentos y tenencias. Yo quisiera referirme también a otras herramientas que la persona que me antecedió en la palabra hacía mención. Creo que en el tema de citación debemos mejorar la redacción de tal manera que no exista una ambigüedad jurídica. Aquí se han planteado algunos elementos y yo quiero extender una de las propuestas que el Grupo Parlamentario de Movilidad Humana, conjuntamente con el Parlamentario de Niñez y Adolescencia, refiere. Sé que en la comisión también está una reforma para el Código Civil que refiere a la homologación de las sentencias de divorcio en otros territorios y que la queremos complementar cuando se refiere a la citación cuando existe una demanda de divorcio, cuando la persona que demanda está fuera del territorio y por lo tanto consideramos que es necesario garantizar los derechos para un procedimiento que garantice la comparecencia y la citación de la persona a la que se está demandando. Creo que en ese contexto habría la necesidad de revisar los artículos 50, el artículo 100 y siguientes. La asambleísta Jimena Peña algunas observaciones en la mañana y me refiero a que podamos trabajar en el tema de la citación y complementar con lo que el Grupo Parlamentario de Movilidad Humana ha planteado referente a la reforma en el Código Civil en el artículo 129 que iría en relación a la reforma que estamos desarrollando y también tratando el día de hoy. Por otro lado, nos preocupa, porque el tema de la situación de los niños y las niñas cuando refiere a las demandas de divorcio frente y las sentencias homologadas, se refiere a la situación de niños. Si bien es cierto, hay alguna normativa que señale el Código General de Procesos frente a la situación y el principio de interés superior y resolver la situación de los niños, no está clarificado qué pasa con aquellos que tienen esta condición de movilidad humana. En ese marco estamos trabajando en una propuesta que haremos llegar en forma oportuna a la comisión. Finalmente, yo quisiera expresar además que este sistema oral en el Código General de Procesos tiene algunos niveles en los cuales el tema de la publicidad y la transparencia, que fue cuestionado en la mañana y que oportunamente el presidente de la Asamblea hacía referencia, yo quiero decir que esto también, con sus excepcionalidades, como lo determina la ley, garantiza la confianza que la ciudadanía debe tener en su administración de justicia y sobre todo en la materia en la que ahora mismo debatimos, que tiene referencia a una diversidad de temas, porque está lo contencioso administrativo, está lo contencioso tributario, está el tema de laboral, existen otras materias que concentran. Por lo tanto, consideramos que la oralidad con niveles de transparencia genera esa confianza y consideramos que es acertada esa posición. Para el Grupo Parlamentario por la Garantía de Derechos, decirle a la Comisión que el debate con responsabilidad
la permanencia de la academia y de expertos en el tema, porque muchas veces podríamos decir que hay un debate sesgado o que hay unas materias en las que existe una preferencia. Yo quiero reconocer ese trabajo técnico, jurídico, pero respondiendo a la demanda de la ciudadanía. Referirme al tema de los apremios, aclarar la norma que no es decisión de ni esta asamblea ni de la anterior asamblea, sino que data de 1962. Tiene un minuto, Por lo asambleísta. tanto, en ese marco, aclarar la norma, pero también decir que no estamos dejando en la indefensión a las mujeres cuando nos referimos al apremio, a la eliminación del apremio a los subsidiarios responsables, porque estamos implementando además medidas cautelares para garantizar los derechos de los niños, de las niñas y de los adolescentes, y por lo tanto creo que el Código clarifica absolutamente para que el operador de justicia no malinterprete la norma. En posteriores debates referente a la prueba, al contrainterrogatorio, que creo que es la esencia de este Código, estaré haciendo mi intervención. Gracias, compañera presidenta. Felicitar a la comisión. Gracias, asambleísta. Tiene la palabra asambleísta Pepe Acacho. Seguimos entonces en la sesión 317. Una nueva intervención. El asambleísta Pepe Acacho, también por el Movimiento de las Izquierdas, pertenece a la provincia de Morona, Santiago. Angan surasagmin tumasam de semye chichaktasan urukam deya Ecuatura papiri arandukma atsasam de huchich papinahan manum timetrusan arandukma atsawayat. Gracias por la oportunidad. Quiero decir que todos los ecuatorianos somos testigos de la aprobación y vigencia de la Constitución Política del Ecuador, lo cual, por medio de este código, se quiere quitar derechos establecidos en esa Constitución. A mí me extraña el artículo 26 y el artículo 34 de este código. En el artículo 26 se dice que las partes pueden ser personas naturales, personas jurídicas, comunidades, pueblos, nacionalidades y la naturaleza. Yo pregunto, ¿en cuál de estas partes está representado la naturaleza? Lo que sí podemos evidenciar, que en el marco del artículo 57, numeral 5 de la Constitución, donde hay tierras y territorios de los pueblos y nacionalidades, ahí está representado la naturaleza. Ahí está representado la naturaleza. No está en Carondelet, tampoco está aquí en el legislativo. Lo que sí, desde Carondelet y desde aquí, por medio de este código, se quiere quitar los derechos a la naturaleza. Los derechos que tenemos los pueblos y nacionalidades indígenas, que por defender la naturaleza nos hemos sometido a lo que dice el artículo 98, el derecho a la resistencia. Y no puede ser que por medio del artículo 34 de este código nos quiten nuestros derechos, dándole facultad a la Defensoría del Pueblo. ¿Acaso no ha existido hasta ahora defensor del pueblo? ¿Y qué ha hecho por ese pueblo donde sus derechos han sido vulnerados, donde la naturaleza ha sido destruido? Sabemos las violaciones a los derechos en INTAC. ¿Dónde ha estado
el defensor del pueblo para defender la naturaleza en ese territorio? Si es que hay defensor del pueblo, ¿qué ha hecho en Tundaime cuando comunidades han sido desalojadas, despojadas de sus territorios por medio de las transnacionales? Yo pregunto, si es que hay defensor del pueblo, ¿por qué no defiende a ese pueblo en Zaguata, en la provincia del Napo, donde se ha implementado la minería artesanal? Si es que hay defensor del pueblo, ¿por qué no defiende a ese pueblo de Quimsacocha, donde sus fuentes de agua quieren ser contaminadas y destruidas por medio de la minería? Si es que hay defensor del pueblo, ¿por qué no ha defendido? ¿Qué ha dicho y qué ha hecho hasta ahora sobre los derrames petroleros en la provincia de Orellana? Por eso nosotros desconfiamos de la labor del defensor del pueblo. Ha sido incapaz de defender al pueblo, y es más, que con este artículo 34, que le quieren dar facultades para que nos defienda, ha sido incapaz de defender al pueblo y seguirá siendo incapaz de defender a la naturaleza. Esto es, señor presidente de la comisión, que revisen, porque las garantías de los pueblos y nacionalidades están contemplados en el artículo 57, porque los derechos de la naturaleza están escritos en los artículos 71, 72, 73 y 74. Ahí están los derechos a la naturaleza, y no puede ser que un defensor del pueblo se convierta en nuestro vocero. Nosotros sí tenemos capacidad, los pueblos y nacionalidades, de defender nuestros derechos, y no necesitamos solamente del defensor del pueblo. Tumasande no pengiristarum, pengirosarum, pengirnahanatarum tarme. Les digo que revisen ese articulado, porque esto viola derechos que están contemplados en la Constitución. La violación de los derechos humanos, ¿de dónde viene? Causa de la violación de los derechos de la naturaleza por querer implementar y querer cambiar la matriz productiva, construyendo las mega hidroeléctricas. Ahí están consecuencias de las muertes de personas inocentes, que la naturaleza se ha aferrado contra esa destrucción, y se ha producido la muerte de muchos ecuatorianos. Entonces, el respeto a la naturaleza debe que garantizarse y ejercerse de acuerdo como dice la Constitución. Recalco una vez más, defensor del pueblo ha demostrado ser incapaz de defender al pueblo, y por eso demostrará que es incapaz de defender a la naturaleza. Muchas gracias. Yo mismo. Tiene la palabra asambleísta Carlos Viteri. Vamos entonces a una nueva intervención. Dos indígenas, en este caso, el asambleísta Pepe Acacho, que hizo su intervención, representante por el Movimiento de las Izquierdas de Morona Santiago, y ahora el asambleísta Carlos Viteri, en el otro ala, digamos, en el otro lado político de Alianza País, representante por Alianza País, asambleísta nacional. No sorprende escuchar aquí afirmaciones de que se despojan territorios a nacionalidades y pueblos ancestrales, de que se violentan derechos colectivos y de que la naturaleza está en el más absoluto desamparo.
y que este Código General de Procesos constituye casi que el golpe de gracia contra los derechos de la naturaleza. Bueno, digo no sorprende porque hemos escuchado afirmaciones parecidas en forma permanente sin que se mencione en ningún momento cuáles son los casos concretos, dónde, cuándo se desarrollaron este tipo de violaciones a los derechos, en qué momento tal o cual pueblo ancestral o territorio comunitario fue despojado de su territorio por parte de una multinacional, o cuál es en concreto la política del gobierno nacional que atenta contra la vida de las nacionalidades y pueblos. En ningún momento hemos escuchado decir cuáles son esos casos concretos, de tal manera que lo que se diga de la manera más retórica es falso, de falsedad absoluta. Es en esta revolución ciudadana en donde surge una constitución que efectivamente reconoce los derechos de la naturaleza. Nunca antes ocurrió aquello, en esta revolución ha ocurrido. Es en esta revolución que las nacionalidades y pueblos han logrado ver cristalizados sus derechos y sus planteamientos de reconocimiento de territorios ancestrales. Ahí están los territorios en términos globales reconocidos con escrituras por parte del gobierno nacional. Y ahí estamos también trabajando desde las más diversas esferas para el cumplimiento, para el respeto de los derechos de la naturaleza. Aquí nadie es propietario de los derechos de la naturaleza. Nadie puede decir, yo soy el que defiendo los derechos de la naturaleza. Creo que esa es responsabilidad de cada ser humano, de cada ciudadano. Evidentemente, desde las comunidades, evidentemente, desde las nacionalidades, pues en el ejercicio de los derechos colectivos se plasma también la protección a los derechos de la naturaleza. Compañeros y compañeras, la aprobación de este proyecto de ley marcará un antes y un después en la justicia ecuatoriana, sin duda, siendo este uno de los mayores avances en materia judicial, teniendo como eje principal los derechos de los y las ciudadanos en el fortalecimiento de la justicia. Aquí se establecen mecanismos que agilitan los procesos judiciales a partir del sistema oral, de acuerdo con los principios de concentración, contradicción y dispositivo, que permite llevar procedimientos de manera más sencilla, rápida, eficaz, evitando trámites engorrosos y acumulación de papeleo que ha terminado en el retraso de los procesos y carencia de justicia de la que padecía el Ecuador hasta antes del 2011. Es necesario resaltar que el paso a un sistema de oralidad se constituirá en el cierre de una de las más grandes deudas de nuestra historia jurídica. Nunca antes se consiguió esto, ni siquiera cuando la Constitución de 1998 lo contemplaba, pues cuánta falta hizo voluntad política. Adicionalmente, el proyecto de código unifica procedimientos. Se pasará de 80 procedimientos, varios para cada materia, a tan solo 4, en procura de una celeridad y en rechazo a la dispersión normativa para la resolución de controversias cuyos únicos beneficiarios serán los ciudadanos y ciudadanas. Se abre la posibilidad de que las personas jurídicas puedan ser peritos por su especialidad en varias ramas, principalmente para ofrecer criterios en las audiencias sobre juicios que versen, como es el caso de los temas ambientales. Aunque a primera vista parezca menor, el reconocimiento de la posibilidad de personas jurídicas de ser peritos en controversias ambientales es mayor, porque se planean las condiciones para que la sentencia del juez esté debidamente sustentada en criterios de la experiencia y de la experiencia vivida. Esto se compagina con otro punto relevante para el derecho procesal, que es el reconocimiento de la naturaleza como parte procesal, punto que ha sido cuestionado a mi criterio sin motivo, ya que la actual Constitución reconoce a la naturaleza como sujeto de derechos
por lo que como legisladores estamos obligados a adecuar y desarrollar nuestro ordenamiento jurídico con lo que la Carta Magna prescribe. La capacidad procesal en este proyecto reafirma lo estipulado en el artículo 71 de la Constitución, en donde toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública los derechos de la naturaleza, promoviendo que se protejan y respeten a todos los elementos que conforman un ecosistema. De tal manera que este es un tema que no resulta nuevo en este ejercicio. Yo anteriormente mencioné que desde las comunidades y pueblos, cuando se plantea la necesidad de reconocimiento de tierras comunitarias, de territorios colectivos, allí está implícito esta defensa. Cuando se demanda y se exigen asimismo la práctica de mecanismos amigables en procesos productivos, también está implícito. De tal manera que no se trata de cerrar barricadas, no se trata de pretender pues los territorios comunitarios como algo absolutamente fuera del Estado ecuatoriano para que esto sea defensa. Eso quiere decir que nunca se entendió, no se entendió jamás qué implica derechos colectivos, qué implica el derecho a la tierra y al territorio en el marco del Estado. En este caso, en específico, la reconvención no podrá ser utilizada, ya que la naturaleza no ejerce ninguna acción voluntaria y es el defensor del pueblo el que actúa de intermediario, considerando su responsabilidad e independencia en el ejercicio de la defensa. Considerar a la naturaleza como sujeto procesal permitiría poder solicitar medidas precautelares para la protección y preservación de la naturaleza, impidiendo la repercusión de las amenazas o el daño ambiental que pueda causarse por terceros. La incorporación de la naturaleza como parte procesal resulta un acierto dentro de este proceso y es muestra de la innovación que será la implementación de este, que determinará, que implicará la implementación de este proyecto de código. La capacidad procesal es también abierta a las comunidades, pueblos, nacionalidades o colectivos, como establece la Constitución de la República, garantizando derechos sin distinción de ser representados por medio de una persona natural o grupos humanos legitimados. Es importante que toda persona natural, jurídica o grupo humano sea recibido y escuchado en los distintos procesos que se inicien por infracciones de carácter ambiental. Aún así, estos no hayan sido vulnerados sus propios derechos. De esta manera, se abarcarían todos los puntos que actualmente están normados en los artículos 42 y 43 de la Ley de Gestión Ambiental, respetando lo que prescribe la Constitución de la República. Muchas gracias, Presidenta. En su artículo 396, en donde todo daño al ambiente, además de las sanciones correspondientes, implicará también la obligación de restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y comunidades afectadas. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, asambleísta. Tiene la palabra asambleísta Rosa Elvira Muñoz. Vamos con una nueva intervención, la asambleísta Rosa Elvira Muñoz de los registros de Alianza País, es asambleísta indígena, pertenece a la provincia del Chimborazo. Su exposición entonces, luego de las exposiciones de Pepe Acacho, Carlos Viteri. Digo importante porque siempre la justicia no ha sido en base a una realidad y sobre todo, lamentablemente digo, la justicia ha sido para los que menos tienen. Con este código de proceso esperemos que realmente se aplique, porque también está en la aplicación. Las leyes favorecen a la mayoría de los ecuatorianos y ecuatorianas, pero a ratos no se aplica. Es lo que esperamos que se aplique. Felicitar a los compañeros de la comisión, ya que hemos hecho algunas observaciones, algunas de ellas lo han recogido, pero en este pleno yo sí quisiera referirme exclusivamente a dos artículos. Al artículo 55, exclusivamente donde habla de la citación, creo que muchos de los compañeras y compañeros
también mencionaban la preocupación nuestra en nuestras comunidades, pueblos y nacionalidades. Realmente tenemos nuestras costumbres. Solo por poner un ejemplo, cuando hay una demanda, cuando hay algún problema, siempre se llega al presidente o al cabildo de la comunidad para que el cabildo o el presidente, en este caso, notifique al miembro de la comunidad. Porque aquí estamos hablando dirigente en general, porque dirigentes en la comunidad hay algunos dirigentes de las mujeres, de los jóvenes, de los clubes. Y asimismo estamos hablando exclusivamente aquí, se notificará por carteles. Digo lamentable porque en nuestras comunidades a ratos ni los periódicos se puede comprar, los carteles, y mucho más para el demandante prácticamente. Ellos buscan la menor accesibilidad de los medios de comunicación, sea prensa, sea radio. Entonces, por lo tanto, compañero presidente de la comisión, sí quisiera que en este código de proceso se respete las costumbres ancestrales en nuestras comunidades para este tipo de notificaciones, porque también hay muchos compañeros y compañeras que no estarán tal vez en su habitación, en su vivienda, en su comunidad, pero el cabildo de la comunidad sí puede notificar, porque caso contrario notificarían, pero nuestros compañeros o nosotros mismos nos puede pasar eso por el desconocimiento o simplemente por no comprar un periódico, por no estar escuchando la radio, cuando de pronto yo ya estoy para ir a la cárcel. Entonces eso realmente hay que analizarlo bien y por lo tanto, compañero presidente, nosotros lo habíamos mencionado de que sean los cabildos de la comunidad que también tengan este conocimiento para que lo puedan comunicar a los miembros de su comunidad y que también se mencione las emisoras locales o a su vez los más cercanos prácticamente, que se tome en consideración de esto. El otro artículo, que es el artículo 210, donde habla de los documentos en idioma distinto al castellano. Yo creo que aquí debemos poner también o de relación intercultural, porque eso dice la Constitución. Digo esto porque siempre nosotros debemos ir prevaleciendo en todas las leyes que también el idioma de relación intercultural hay que ir aplicando y sobre todo poniendo en práctica, porque a rato solamente está, pero no lo aplicamos. Y por lo tanto, esas dos observaciones mías, compañero presidente, para que se pueda realmente ver cómo podemos llegar a las comunidades. Creo que hemos aprobado la ley del Código Integral Penal, hoy el Código de Procesos, pero también, compañeras y compañeros, les invito que la ley de coordinación entre la justicia indígena y la ordinaria también tiene que entrar al debate y a la discusión para que en ese sentido podamos también seguir avanzando en el desarrollo de nuestro país. Muchas gracias, compañera presidenta. Gracias, asambleísta. Tiene la palabra asambleísta Víctor Medina. Seguimos con una nueva intervención. El asambleísta Víctor Medina hace su intervención en esta sesión, la 317. Se está tratando, en segundo debate, el Código Orgánico de Procesos. Que retransmiten esta sesión. Pues bien, interesante el debate y considerando que los compañeros asambleístas de oposición siempre ven cucos en las leyes que se debaten aquí en el interior de este pleno, valga la importancia y recalcar que aquí legislamos para el pueblo ecuatoriano, para las grandes mayorías, no como las leyes trole, las que permitieron la crisis bancaria del año 99, etcétera, que ese tiempo pues justamente es lo que estamos tratando de superar. Es importante resaltar el trabajo de la Comisión, del Consejo Nacional de la Judicatura. Lo que se busca es justamente pues que la administración de justicia en este tipo de procesos sea más ágil, con celeridad, con eficacia, con eficiencia, respetando los principios constitucionales. Yo no entiendo cómo es que asambleístas que no conocen de pronto el derecho
pueden decir el día de hoy que este código va a quitar derechos de la naturaleza. Si por jerarquía legal eso es imposible, ninguna ley puede estar encima de la Constitución y menos derogar derechos que no están expresamente así señalados en un cuerpo legal. Pero sin embargo aquí en este pleno se escucha y se respeta la opinión de diferentes criterios, especialmente los de la oposición, que aunque no son legalmente ciertos, tienen el derecho de manifestarlos. Voy a señalar algunas observaciones, en este caso ya presentadas a la comisión. En el artículo 4 de que habla de iniciativa procesal, considero que en vez de la capacidad procesal debería de ser actividad procesal. Debería referirse a actividad procesal en vez de capacidad procesal, tal como lo expresa el libro segundo, desde el título primero en las disposiciones generales, más aún que la actividad procesal se constituye en uno de los nuevos elementos incorporados en el Código Orgánico General de Proceso, que va desde la parte del artículo 50 del presente proyecto de ley que estamos discutiendo. En el artículo 10 nos indica los ámbitos de la aplicación procesal y aquí podría configurarse que hay una repetición entre la finalidad y en este caso los ámbitos de aplicación. En la finalidad dice que este código tiene como finalidad regular la actividad procesal en todas las materias, excepto la penal y la constitucional, con estricta observancia del debido proceso. Eso se manifiesta en el artículo 1 y se repite en el artículo 10. Considero, señor presidente de la comisión, que no debe repetirse justamente en el artículo 10. Las normas técnicas jurídicas presentes, bien puedo manifestar que la presente ley concerniente a la sustanciación y ritualidad de los procesos prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que comienza a regir con las excepciones establecidas en el artículo 1 de este Código. En el artículo 11, que hablamos sobre la legalidad, existe la competencia de las y los jueces determinadas en este Código y la ley. Yo sugiero que debería decir lo siguiente: legalidad, la competencia de las y los jueces está determinada en este Código y otras leyes que rigen sobre la materia. Hace aparecer el artículo como que el Código no fuera ley al expresar este Código y la ley. Por eso es importante agregarle el Código y otras leyes que rigen sobre la materia. En el artículo 3 hablamos sobre el procedimiento y en el último inciso del artículo expresa: la parte de los procesos acumulados podrán actuar mediante abogado común. Considero que debe cambiarse esa parte del texto por el siguiente: las partes de los procesos acumulados podrán actuar mediante procurador judicial que los represente. No cabe el concepto de abogado común, considerando que en el contexto jurídico normativo, doctrinal ni jurisprudencial no existe tal abogado común. Pero podemos utilizar en este caso pues la palabra procurador judicial. En el artículo 30, que nos indica sobre la capacidad procesal, en el tercer inciso de este artículo expresa: en los casos que ciertos incapaces contraigan obligaciones, se admitirá respecto de los asuntos su comparecencia de acuerdo a la ley. En el texto de ley debe ser preciso, no determinar ambigüedad como ciertos incapaces o de estos asuntos, por lo que sugiero que el presente texto debería indicar: en los casos que incapaces determinados en la ley contraigan obligaciones, se admitirá respecto de dichas obligaciones su comparecencia de acuerdo a la normativa de este Código. En el libro segundo, en el artículo 68, habla sobre las comunicaciones internacionales. Y ahí considero que debe hacerse algunas correcciones. Indica que las comunicaciones dirigidas a autoridades extranjeras se cursarán por medio de exhortos o cartas rogatorias
y de conformidad a lo dispuesto en los tratados e instrumentos internacionales. Las comunicaciones y peticiones sobre información necesaria para los procesos dirigidas a autoridades extranjeras se cursarán por medios de exhortos o cartas rogatorias de manera directa o por vía diplomática y de conformidad a lo dispuesto en los tratados e instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador. Ese es el texto que sugiero, compañero presidente de la Comisión. Es que se hace necesario, a través de que los organismos jurisdiccionales, no solamente realizar comunicaciones, sino también realizar peticiones sobre casos concretos, útiles dentro de los procesos que sean requeridos por los diferentes medios, indicados en el texto ya modificado que se sugiere en este caso. En el artículo 92, que nos habla sobre la declaración de nulidad y convalidación, indica que la nulidad del proceso debe ser declarada de oficio o a petición de parte en el momento en que se ha producido la omisión de la solemnidad sustancial. Sugiero que debería decir de oficio o a petición de parte desde el momento en que se ha producido la omisión de la solemnidad sustancial. En el artículo del proyecto dice en el momento, es decir, se entiende que la precisión en el momento no da lugar a otro espacio de tiempo, por lo que la inclusión de la palabra desde hace posible el cumplimiento del espíritu de la ley precisada justamente por el legislador. En el artículo 95 nos indica casos en los que no cabe la acción de nulidad. Indica que no hay lugar a la acción de nulidad en el numeral 2 si la falta de jurisdicción o incompetencia o la ilegitimidad de personería fueron materia de discusión especial y de previo pronunciamiento en la sentencia que llegó a ejecutoriarse. Yo sugiero que en el numeral 2 del artículo 95 se indique lo siguiente: si la falta de jurisdicción o incompetencia o la ilegitimidad de personería fueron materia del litigio y de previo pronunciamiento en la sentencia que llegó a ejecutoriarse. Es decir, que no es que solamente debe ser parte de una discusión especial, sino parte de un litigio procesal. En el artículo 110 nos habla sobre la calificación y presentación de la diligencia. En el tercer inciso de este artículo, en la parte que dice, en el momento de la citación, reemplazarlo por el siguiente texto: citado legalmente, como corresponde en derecho. Tiene un minuto, asambleísta. En el artículo 114, en el segundo inciso, después de la palabra dicten, está además la palabra en. Por favor, suprímase en este caso esa sola palabra en el primer inciso del artículo 114. Estas son las observaciones dentro del primero y segundo libro de este Código General de Procesos, que en realidad, a diferencia de los cucos que ve la oposición, nosotros de manera positiva creemos y confiamos en que le va a dar pues justamente la efectividad que la administración de justicia en el país se requiere y se necesita de hace mucho tiempo atrás. Muchas gracias, compañera presidenta. Gracias, asambleísta. Vamos a proceder con la segunda intervención del asambleísta Luis Fernando Torres. Gracias, señora Estos son presidenta. recursos parlamentarios no hubiera querido para intervenir culminar en y hacer uso ronda, para complementar pero no las debemos ideas de los olvidar parlamentarios. Luis Fernando la Torres, de la historia provincia de ley Tungurahua. le sirve al juez para interpretar en casos de oscuridad, y como este código, cuando entre en vigencia, indudablemente va a generar problemas en la interpretación y aplicación, créanme que los jueces Señor, en el libro segundo, capítulo 7, se establece que todos los laudos arbitrales de arbitrajes internacionales, todas las actas de mediación internacionales, deberán homologarse para que puedan ejecutarse en el país. La actual ley de arbitraje establece que esos laudos de arbitrajes internacionales para ejecutarse en el país no necesitan homologarse, tampoco las actas de mediación. Probablemente con este cambio se quiere establecer un filtro para la ejecución en el Ecuador
de laudos arbitrales que puedan ser perjudiciales al país. Pero al hacer eso, también se perjudica a aquellos ecuatorianos que se han divorciado, pensemos, de mutuo acuerdo fuera del país, y el acta de divorcio, para que pueda ejecutarse en el Ecuador, de aprobarse el código, va a necesitar previamente una homologación, complicándosele entonces al ecuatoriano que vive fuera del país o al extranjero que quiere ejecutar el acta correspondiente de divorcio en el Ecuador. Este tema debe también ser meditado porque el código en este contexto, en lugar de generar beneficios, va a generar muchísimos perjuicios para ecuatorianos que se someten a ese tipo de relaciones fuera del Ecuador. En el artículo 24 se establece que la recusación llevará a que el juez pierda competencia una vez que ha sido calificada la demanda. Sin embargo, el artículo 164 del Código Orgánico de la Función Judicial señala que el juez, en caso de recusación, perderá competencia desde que se le cita con la demanda. Este es otro tema que debe ser debidamente analizado por la Comisión. En el artículo 10, inciso final, se señala que serán competentes los jueces de cualquier lugar donde opere una persona jurídica, independientemente si tiene o no factores en las sucursales o en las agencias. Igualmente, debería, por un principio de seguridad jurídica, establecerse que solamente será competente el juez que conozca el caso en el que esté involucrada una persona jurídica, siempre y cuando esta persona tenga un factor en la agencia o sucursal. El artículo 4 de la Ley de Compañías en este punto es bastante claro. Si se mantiene la disposición final del artículo 10, se va a generar muchísima inseguridad jurídica. El artículo 118 sobre las diligencias preparatorias. Actualmente, la confesión judicial es una diligencia preparatoria. Del artículo 118 del Código se excluye a la declaración de parte. Solamente se deja la declaración urgente que puede ser rendida en determinados casos. Yo le pido al presidente de la comisión que incorpore entre las diligencias preparatorias también a la declaración de parte. Más aún, cuando el artículo 365, numeral 1, al enumerar los títulos ejecutivos, señala a la declaración de parte como título ejecutivo. Señora Presidente, básicamente estas observaciones que pueden ser de utilidad y que tienen que ser expresadas en el Pleno. No es suficiente enviarlas por escrito. La Ley Orgánica de la Función Legislativa manifiesta que las observaciones sugeridas en el Pleno servirán para que el ponente haga las modificaciones correspondientes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor asambleísta. Con esto hemos abarcado todos los inscritos en el debate del día de hoy, recordando que el día de hoy se abrió el debate sobre el tema 1, en el que corresponde considerandos, libro 1, normas generales, y el libro 2, que tiene que ver con toda la actividad procesal. Con esto suspendemos la sesión número 317 y vamos a reinstalar esta sesión número 317 este día jueves a las 9:30 horas de la mañana para retomar el tema 2, que corresponde al libro 3, disposiciones comunes a todos los procesos, para conocimiento de todas y todos los asambleístas. Señora secretaria, por favor, enviar un recordatorio en los correos institucionales de todos los asambleístas de las disposiciones finales de esta sesión. Muy bien, cerramos entonces a las 17 horas con 44 minutos. La presidenta de la Asamblea Nacional, la señora Gabriela Rivadeneira, ha suspendido esta sesión, el segundo debate del Código Orgánico General de Procesos. Ha convocado también, como ya la hemos escuchado, para el 9:30 de la mañana, para el debate del libro 3 sobre las disposiciones comunes a todos los procesos. Se ha referido también a que durante este debate se ha estudiado y se ha evacuado totalmente el segundo debate sobre el libro 1, sobre normas generales, y también el libro 2, normas procesales. Hasta esta hora, cuando son las 17:45,
han intervenido 26 asambleístas. Se instaló esta sesión para hacer un resumen a las 10 horas con 12 minutos con 120 asambleístas presentes. Se ha entonado las notas del himno nacional del Ecuador y se ha procedido a en comisión general al doctor Néstor Arbito, al presidente de la Corte Nacional de Justicia, luego a la señora Mirta Salas, quien es una persona que ha tenido grave afectación conjuntamente con otro grupo de personas sobre este delito que se llama el chulquerismo, el anatocismo. También hubo intervenciones luego del asambleísta Mauro Andino, quien es el presidente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, quien es el ponente de este proyecto de ley, el Código Orgánico General de Procesos.